decir una cosa, fabuloso. Mariscal, yo creo que Bienvenido, doctor. contra el frío, una alegría como esta es la sonrisa, seguro. Seguro, que nos y un bailecito como el de la que entrada. sientas en calor, te despejas de todo. Todos los que estamos aquí hemos estado en calor. Bueno, ¿cómo afecta a nuestra salud el frío? 925 28 87 91, la consulta que nos deseen hacer, o el WhatsApp 660 37 39 30. ¿Es verdad que afecta tanto el frío a nuestra salud? Sí, las bajas temperaturas ya lo estamos viendo, ¿no? Que realmente puede ser la causa de muchos de los ingresos hospitalarios, causas de urgencias y desgraciadamente fallecimientos comparados con otras épocas del año, ¿no? Que hablábamos antes. Exactamente, entonces nos proponía el doctor Mariscal este tema, es un tema muy importante porque lo que vamos a enseñar hoy aquí o vamos a contarles son técnicas, formas de protegerse del frío para que ustedes las lleven a cabo, porque algo tan sencillo como pueda ser taparse con una manta puede ser fundamental para evitar desde coger un constipado a todas las patologías más importantes. Y nos vamos a poner serios. ¿Cómo afecta el frío a nuestro corazón, por ejemplo, doctor? Al corazón, bueno, pues todos sabemos que cuando hace tanto frío se produce una constricción de los vasos arteriales. En el caso del corazón pasa exactamente igual. Los vasos que riegan, que nutren nuestro corazón son las coronarias. Cuando hay un estrechamiento de las mismas o una constricción, pues hay mayor riesgo de infartos. Pero no solamente así, sino que también aumenta la presión arterial, también aumenta la viscosidad de la sangre por culpa del frío y por tanto ¿se hace como más espesa? Exactamente, aumentan las probabilidades de enfermedades cardiovasculares. Mucha gente estará en casa diciendo, jolines, pues a no sé cuántito le dio el infarto precisamente en noviembre o a 1 de diciembre o la víspera de Navidad. Es que ¿Podemos prevenirlo? Digamos, esa entrada directa con el frío cuando salimos de casa y de repente nos encontramos con una ola de frío realmente como la que hemos padecido estos últimos días hace que el corazón sufra mucho más. Salimos casi siempre sin taparnos la boca, sin taparnos la nariz, que eso también da entrada a muchos otros virus, facilidad para su reproducción e infección nuestra. Por tanto, algo tan sencillo como tú dices, como salir cubiertos, con la cara cubierta, con una bufanda, con un gorrito, para que no perdamos el calor de la cabeza tampoco, es muy importante. Son cosas muy sencillas, pero que seguimos sin hacer. Pero que a veces nos pasa incluso, yo estos días bajo la basura y digo, si total, de aquí a la basura son 5 metros y bajo descubierto y en esos 5 o 6 metros noto que se me ha metido el frío por todo el cuerpo. Pues en esos pequeños poquitos se ha visto, se ha estudiado en la ciudad de Madrid que cuando baja la temperatura por debajo de 6 grados aumenta el riesgo de enfermedad, aumenta el riesgo de congelación y por supuesto de fallecimiento por el frío. Efectos de las bajas temperaturas sobre nuestra salud, efectos directos. Bueno, los primeros los que estamos comentando, ¿no? La facilidad que tienen los virus de reproducirse en invierno. No es ya solamente por el frío, sino porque es que nos metemos en sitios cerrados. Si alguno ya tiene algún virus, pues empieza a contagiárselo a todos los que estamos allí en el calorcito. Pero está bien dicho la expresión ¿cogemos frío? ¿Cogemos frío? Bueno, el frío no lo cogemos, el frío lo sentimos. Exacto. Y el frío hace que podamos enfermar. Otra de las cosas que podemos O sea, que sí puede afectar, por ejemplo, a nuestro estómago, a cualquier parte de nuestro cuerpo. Cualquier parte de nuestro cuerpo, pero lo más importante suele ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades reumáticas. Todos hablamos de que va a llover cuando notamos que las rodillas nos duele. Lo que estamos ahí notando es un cambio de presión atmosférica, porque ya la combinación humedad y frío es lo peor para nuestras articulaciones. ¿Y qué hace la gente que le duele los huesos? ¿No salir de casa en invierno? Pero calentar, siempre calentar. Pero eso me recuerda una cosa, ha dicho humedad, más frío. Más frío. Ducha, vaho, salimos del baño y hace un frío que pela. También hay que tener cuidado con eso. También hay que tener cuidado con eso, estar preparado, un pequeño calefactor hasta que salgamos vestidos del baño, pero sobre todo cuando salimos, Alfonso, a la calle, que es donde mucha gente, por ejemplo, lo que hablábamos de las enfermedades reumáticas, hay que calentar nuestras articulaciones, hay que hacer movimientos en las muñecas, en el cuello, en las rodillas y salir bien abrigados de casa. O cuando sacan a los abuelitos a pasear, porque es necesario también salir a la calle, no podemos quedarnos encerrados en casa. Es muy importante, yo insisto en la mantita, salir con las rodillas, con las articulaciones tapadas, ¿verdad? Que vayan abrigadas. Zapatos con un aislante en la suela. Calcetines bien mulliditos, bien calentitos, porque donde vamos a empezar a perder frío es en las terminaciones, es decir, en las terminaciones distales, en los pies, en las manos, en las orejas, en la nariz. ¿Qué hace el cuerpo? Pues concentra toda la sangre donde tiene lo más importante, que son los órganos, el corazón, el cerebro. Y las terminaciones distales, manos, piernas, etcétera, pues empieza a producirse una constricción. Y ahí es donde empieza el problema, sobre todo en personas mayores, personas con enfermedades crónicas, diabetes, personas que desgraciadamente en esta época del año son las que más sufren, indigentes, personas con alcoholismo y un grupo de gente que no te lo vas a creer, Julia, pero que son los deportistas, cazadores, montañeros, etcétera, son los más expuestos también en esta época del año.
Una curiosidad, antes de seguir, le quiero preguntar un asunto, la alimentación relacionada con el frío. Si hay algún tipo de alimentación que te haga entrar en calor. O que te ayude a hallar mejor el frío. Es una pregunta buenísima, Alfonso, porque en esta época del año, lógicamente, lo que no te apetece a lo mejor es una ensalada. Y sí apetece un caldito. Cocido. El cuerpo es sabio, el cuerpo te está pidiendo algo para empezar a calentar de dentro hacia afuera. Es muy importante que tomemos alimentos, por supuesto, que nos aporten calorías, pero sobre todo la temperatura de esos alimentos es lo que va a hacer que nuestro cuerpo entre en calor. El básico de leche calentica es obligatorio, el caldito a mediodía y antes de dormir también. Ojo con la leche, tú lo has dicho, es muy importante, es muy buena, pero aquellas personas que tengan mucosidad y tal, a lo mejor la leche no es lo más adecuado. Porque te genera más moco, ¿verdad que sí? Sobre todo por los niños. Una infusión con miel puede ser mejor. Una infusión con miel, un caldito. ¿No recomiendas dar un vaso de leche a un niño antes de dormir si tiene moco? Cuando tiene muchos mocos, no. Porque le genera más moco. Una curiosidad que no sé si usted me va a poder contestar porque me la llevo planteando muchos años. Porque hay unas personas que tienen más frío que otras. Yo, por ejemplo, mi mujer está en casa, estoy congelada. Y yo siempre tengo calor, la verdad, yo soy muy calurosa. ¿Estamos los seres humanos más predispuestos al frío o no, según cómo seamos? Bueno, depende también del aislamiento que tengamos, pero también hay determinadas enfermedades como puede ser el hipotiroidismo. Cuando nuestro tiroides no fabrica suficientes hormonas tiroideas, tenemos más sensibilidad al frío. Es decir, que se da muchas veces la paradoja de personas con hipotiroidismo que son gorditas, pero al mismo tiempo tiene una intolerancia tremenda al frío. Pero si tiene un buen aislante, sí, pero tiene un problema metabólico que hace que tenga más sensación. Ahí vamos también a otra pregunta, otro de los temas que queremos abordar hoy. ¿Cómo afecta el frío a las enfermedades metabólicas, los enfermos metabólicos? Bueno, pues los enfermos metabólicos, por ejemplo, lo que hablamos. gente que tenga un problema de tiroides. Una persona que tiene diabetes también podría ser Exacto. otra enfermedad metabólica. Y siempre tienen ellos más sensación de frío. Más sensación de frío y más, digamos, daños producidos también por ese por eso frío. sí que hay gente que es normal que tenga más o menos frío, porque a lo mejor quizás sus hormonas están también personas alteradas. que no comen adecuadamente, personas que pues tienen trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, etcétera, tienen más predisposición a ese problema de frío. Yo siempre tengo calor, doctor Mariscal. Bueno, es que tú... Yo siempre tengo calor. Tú eres un corazón caliente. Nos llama María de Ocaña, dice que no quiere entrar por teléfono, que le haga yo la consulta. Dice que ha tenido un proceso catarral y que le ha salido detrás de las orejas como unos ganglios. Si usted sabe decirle a qué puede deberse. Bueno, la cadena ganglionar es una cadena que tenemos todos. Que estén más inflamados o menos quiere decir que en ese momento, digamos, está recuperándose de una infección reciente. Y entonces esos ganglios están como depurando la sangre, para que me entiendan. Y por eso sube, igual que cuando nuestros niños tienen problemas en la garganta y tienen ganglios en el cuello, debajo de la mandíbula, pues también puede ocurrir eso, un catarro, una gripe, unas amígdalas. Se inflaman sobre todo en esta... Ya, por ejemplo, bueno, quiere decir proceso de recuperación. Mariscal, que mira, se le está con la cámara. O que está en plena inflamación también, o sea, que mira, puede ser así. Una consulta en directo. Yo, por ejemplo, tengo aquí un ganglio que lo llevo teniendo desde que... Además que se me nota y todo con con la cámara. Lo llevo teniendo desde que era pequeñera cuando me operaron de las anginas, fíjense ustedes. Y cada vez que estoy constipada, como llevo un tiempo así, se inflama un poquito más. Se me inflama y se me pone como un huevo. Claro. Duro. Claro. ¿Verdad? Y eso es una defensa que está ahí. Es algo que te está ayudando, efectivamente. Doctor, que hay que decírselo al médico para que lo tenga en cuenta también. Sí, lo vigilan, sobre todo por el tamaño, para que no crezca y todo eso. Importante lo que hemos dicho, que esa sensación que tenemos de tener más o menos frío, como decía Alfonso, hay que vigilarla por si detrás hay una enfermedad metabólica. Hay una enfermedad, que no sé si han oído ustedes hablar de ella, que se llama la enfermedad de Raynaud. Yo no la había oído hablar, pero que nos cuente el doctor Mariscal qué es exactamente. Muchas personas hay una cierta sensibilidad, sobre todo mujeres, ¿sí? A esa constricción distal de las arterias, entonces los dedos de las manos y de los pies sobre todo, pues hay tres fases. Una primera fase que se llama la fase blanca, que se produce pues cuando ves todos los pulpejos de los dedos blancos. ¿sí? A continuación la falta de oxígeno hace que eso mismo se transforme en azul, es la fase azul, y luego cuando ya por fin entra la sangre bien, es la fase roja, que es la verdaderamente dolorosa, porque es como que tiene que volver a entrar la sangre por esas arterias que ya están tocadas, que ya han estado con esa constricción, y es una enfermedad que, bueno, pues la gente que lo sufre, que además lo va sufriendo de año en año, doctor? Sobre todo a mujeres, pero gente que está sobre todo muy expuesta al frío y que al frío no se abriga adecuadamente. Gente del campo que en esa Yo, por región ejemplo, tenemos mucha gente que trabaja en el caso de mis en la monjitas calle. de Ávila, de la Encarnación, del convento de la Encarnación de Ávila, pues he visto muchos casos también ¿Y de cómo problemas de Raynaud. se trata? Con calor, es decir, cubriendo esas manos con guantes, en los pies con calcetines, es decir, recuperando el calor y la exposición al frío que cada vez sea menor. ¿El que haga frío quiere decir que no debemos hidratarnos?
No, en ningún caso. O sea, que Porque haga muchas frío. veces es verdad que muchas Que se veces nos olvida beber en agua. verano salimos Lo que de tenemos que agua hidratarnos- y se hago a correr indio y qué frío Oye, hace, que y no tampoco te bebo agua. Lo que apetece. tenemos que hidratarnos es a lo mejor lo que hablábamos Yo bebo una antes, con poquita una agua. temperatura diferente. En vez de tomarnos un vaso de agua, pues a lo mejor nos tomamos una infusión. Exacto. Y es una forma de hidratarnos a una temperatura adecuada para prepararnos a la salida al frío. Hay una cosa que hace poco escuché a un compañero reumatólogo decir, y es muy Sí. importante, que no solamente nos abriguemos mucho, sino que mantengamos una temperatura constante o lo más constante posible. Si sudamos mucho en casa, luego salimos al frío, ahí es donde esos cambios de temperatura, cambios de temperatura. donde sufren también las articulaciones. Problemas de tortícolis, problemas de lumbalgias, problemas de enfriamiento, por esos cambios bruscos de temperatura. Por eso intentar mantener siempre una temperatura estable en nuestro hogar. Sí, que no y las pongamos, mantas, yo las que no mantas, pongamos la insisto, calefacción a 1000 Tanto castaño. y luego no, que intentemos una cosa que sea confortable, Media. pero que podamos ponernos un jerseycito en casa, que no tengamos que ir en Me camiseta. preguntaba, Julia, si tiene algo que ver esta enfermedad de Raynaud con los sabañones. Sabañones. Son parecidos, es una enfermedad, el tema del sabañón se llama eritema pernio porque sobre todo sea en los pies, también se pone en las manos. Hay Sale mucha sobre todo en que, invierno, además. exactamente, son como pequeñas ampollas, pequeñas Sí. pústulas que también son muy dolorosas. salen por el frío también. Y salen por el frío, por esa constricción y por esa infección en las zonas distales. Pero Pues para los efectivamente, sabañones, solución, unos buenos calcetines. unos buenos guantes, unos buenos calcetines, ahora que llega la época de regalarnos cosas y que parece que siempre lo de los calcetines, calzoncillos, colonia es lo suyo. Y fíjate- en este caso guantes y calzoncillos. Lo sabio que son los hombres del campo, ¿tú te has fijado? Yo me acuerdo que mi abuelo cuando se bajaba a calzarse, como decimos en nuestra tierra, para irse a trabajar al campo, siempre tenía esos calcetines como de loneta, que se los ponía con sus... que entonces iban con las albarcas que iban al descubierto, pero siempre con ese calcetín para Evitaba evitar claro. el contacto con el frío. Y tenía Eso los es. pies fenomenal. Es muy importante, de Muy verdad, que importante. cómo vamos vestidos, cómo nos estamos protegiendo, mantener la temperatura constante, taparnos bien la nariz y la boca cuando El gorro salgamos. por los oídos. Una las curiosidad, orejas. Esto es también que me pasa mucho. Igual tenemos alguno de nuestros hijos enfermos, con proceso catarral, con gripe, lo que sea, lleva varios días en casa. Alguien me dijo en una ocasión, de vez en cuando llevan varios días, es bueno abrigarles bien y sacarles a dar un paseo No. para que les dé ese aire. No, Igual estoy no. equivocado, ¿eh? Lo que hay que hacer es sacarles de esa habitación, llevarles a otra, ventilar esa habitación donde han estado continuamente ahí, tosiendo, etcétera. Se ventila bien, se cierra, se espera que vuelva a coger un poquito de calefacción y otra vez el niño para adentro. No sacarle a la calle, hay que ventilar el espacio donde el niño Cuando está. está frío uno en casa, mejor, ¿verdad? Cuando uno está malo, En casita. En casita, Sopita de pollo, recuperándonos. cositas calentitas. y la para mantita, evitar- y la mariscal. mantita, y la Muchas mantita gracias. siempre. Gracias a David, vosotros. Muchas gracias, doctor. Feliz puente, que Y vaya todo muy bueno, bien. los que lo tengan. Nada, yo tampoco Nosotros, la-